Nunca había emigrado tanta gente en el planeta como ahora. Son millones que tienen que emigrar de un país a otro y esto se debe, entre otras cosas, a que el modelo económico lo que ha hecho es destruir hábitats, destruir economías, entonces la gente se queda sin nada y tiene que emigrar. Es un problema en todo el mundo. En todo el planeta. Histórico. Y es un gran pendiente de este gobierno en México. Y es un gran pendiente que tenemos en México. Porque además teniendo Estados Unidos de vecino arriba, Híjole. Sí, claro. se complica muchísimo. El ¿no? tema Es un paso obligado Sí. para Estados Unidos, sobre todo para la gente que viene de toda América del Sur y sobre todo de Centroamérica. Y el tema son los derechos humanos, que no se sabe bien cómo manejarlos. Sí, claro, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en todas partes es que el tema se está desbordando y hay constantes violaciones a los derechos. Exacto. Un caso paradigmático es lo que está pasando en El Salvador. En El Salvador es lo que te iba a decir. En El Salvador. El trato que le están dando a los reos, a los migrantes, a los maras, Así es. es una cosa espeluznante. Bueno, en general todo el gobierno de Bukele es así. Es espeluznante, o sea, lo de su economía, lo de A nosotros no se nos pueden parar los pelos cuando vemos eso, pero... A él sí. A Y ti hasta, sí. y Sí, hasta a mí las sí se me cejas. paran. cejas. Sí, todas. No, pero además es curioso porque hay un sector que sigue viendo a Bukele como un héroe, como un... Como Gustavo de Hoyos. Ay, ¿qué dice, verdad? Que se ¿Verdad? tiene que aplicar. Se tiene que aplicar lo mismo. Pues mira, para que Gustavo de Hoyos no se le ocurra seguir diciendo eso, trajimos una invitada que sí sabe lo que está ocurriendo en El Salvador en las prisiones. Una experta en derechos humanos. ¿Quién es? ¿Ya llegó? Vamos a abrirle la Vamos a puerta. ver, vamos a ver. Oh, Nidia Díaz, adelante, por favor. Bienvenida a verlo. Bienvenido. Mucho gusto, Rafael. Nidia Díaz, es un honor que esté aquí con nosotros. Mucho gusto. Bienvenida, adelante. Gracias. Bienvenida, adelante. Bienvenida a México. Pues, Nidia Díaz, una figura histórica de Centroamérica, del Salvador, una figura importantísima dentro del proceso de paz del Salvador, luchadora de derechos humanos, defensora de derechos humanos, feminista. Le queremos preguntar, ¿qué está ocurriendo ahorita en San Salvador? Hay un estado de excepción. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo nos pueden explicar lo que está pasando ahorita? Bueno, nuestro pueblo está viviendo una experiencia que nunca creímos que se volviera a repetir en la historia. Precisamente la lucha que libramos y que fue acompañada por la comunidad internacional. Muchas gracias siempre por la solidaridad. Se tomaron medidas de todo tipo para que nunca hubiera persecución, violación de derechos humanos, y ahora es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Hace un año se estableció el régimen de excepción que suspendió 12 garantías constitucionales para todo el país, pero focalizado principalmente en lo que ellos llaman grupos terroristas que están en las maras y pandillas. Han capturado hasta ese momento ya casi ronda por los 70,000 personas. Y ellos mismos han reconocido desde diciembre del año pasado, debido a muchas críticas, muchas denuncias, que efectivamente hay personas que fueron capturadas porque estuvieron en el lugar equivocado, la hora equivocada y el día equivocado, ¿verdad? Y también hay personas que deben saber que en todos los países se captura gente inocente, dicen. Pero ya lo aceptan, ¿verdad? Hay organismos de derechos humanos nacionales especializados que han llevado un monitoreo permanente y denuncias. Hay organismos como Cristosal que han recogido más de 3,600, otros 4,000, etc. Y claro, también ellos han recurrido a la comunidad internacional. Hay denuncia ante la ONU. Ha llegado el Comité contra la Tortura, ha reportado, ha dado observación de que ahí sí hay torturas. Ya van sobrepasando las 150 personas muertas en las cárceles bajo el tutelaje precisamente del gobierno, ¿verdad? Porque hay una dirección de cárceles. Y la Constitución dice que las cárceles son centros de readaptación, ¿verdad? Donde las personas ingresan a cumplir una pena, pero aprovecha el Estado para redactar y se hace cargo, ¿verdad? En todo sentido de la persona detenida. Entonces, muchas organizaciones han recurrido en base a eso, que ha declarado también el Comité de Tortura, que se han aplicado torturas, ¿verdad? Estigmatización, etcétera, golpes.
porque hay una prepotencia del ejército, que aunque está prohibido que capture, es como una fuerza de contención, ¿verdad? Y se supone que es sobre la seguridad pública. Pero la prepotencia es que lo que buscan es inculcar un temor en la población, entonces golpean, ¿verdad? Por ejemplo, la forma de allanar en la madrugada, en el día, a cualquier hora, las casas, rompen los objetos, roban, hacen, es decir, una intimidación que creíamos superada, porque nosotros precisamente, el principal acuerdo de paz fue darle un nuevo rol a la Fuerza Armada. Veníamos de una dictadura de 60 años y un nuevo concepto de seguridad pública. Y se redujo el ejército en un 51.2% y se depuró. La idea es que nunca más el ejército creciera más allá de lo debido en un país que está en un proceso de paz. Pero ahora se ha creado la figura del enemigo interno y entonces la meta es duplicar a donde dejamos el ejército, que era como 20.000, ahora 40.000, ¿verdad? Y con esa prepotencia, por ejemplo, si a usted lo paran frente a una pared, está usted parado y le meten zancadilla para que se caiga. Hay gente de los militares que andan en esto, pone la bota como diciendo, yo soy el que manda aquí. Y no es necesario. Entonces, de todas formas, está la tortura, el vejamen. Entonces, eso ha sido ya reportado. También se ha acudido estos organismos al Consejo de Derechos Humanos, donde han circulado informes con el sello del Consejo de Derechos Humanos. Se ha conocido verbalmente también el caso. Y por otro lado, Amnistía Internacional quiso conversar con el presidente, mostró casos donde quiso escuchar, y entonces fueron a la Corte Penal, porque hay como delito de lesa humanidad también en todo esto. De los casi 70.000, no todos están en este momento presos, ¿verdad? Porque el régimen de excepción, una de las garantías que suspende es el derecho al abogado y que lo va a ver hasta los 15 días. En el Código Penal estaba establecido que es el procesal penal, perdón, que a las 72 horas usted ya tiene que haber sido visto por su abogado y viene el tiempo ya de requerir, ¿verdad? Perdón, de requerir, donde el juez ve si lo detiene o le aplica una medida cautelar o lo pasa a la cárcel, o lo deja libre, perdón. Entonces, ahí donde a veces se da el para afuera, o va a estar afuera, pero con medida, o no te llevó afuera, sino que te mete en la cárcel. Pero el juez decide en las 72 horas, ¿verdad? Que comienza el tiempo ya de que lo meten al centro penitenciario. Pero hoy con el régimen de excepción, usted puede pasar 15 días sin que lo vea el abogado, y entre 15 y 60 días el juez puede decir si usted es culpable o inocente, pero en esos 15 días, que ni su familia sabe dónde está, porque no les dicen, como en otros países, que la autoridad que lo captura y al centro o la unidad policial donde lo llevan por 72 horas, en este caso 15 días. Entonces eso hace que en ese tiempo se aproveche, se humille, se golpee y... Bueno, hoy tenemos el agravante de que no hay presupuesto suficiente, ¿verdad? Porque había un presupuesto para 30.000 presos que estaban ya cuando empezó el régimen de excepción, y ahora las familias tienen que llevar los alimentos, tienen que llevar la ropa, medicamento, y ahora ya no quieren solo eso, sino que paguen paquetes. El paquete vale $170 cada 15 días. Entonces eso es un negocio, ¿verdad? Realmente. Claro. La situación con varios que han muerto es que capturan gente adulta con enfermedad crónica, u otros que se enferman, ¿verdad? U otros de los golpes. Hace 2 días salió el último muerto que fue golpeado bastante, ¿verdad? Entonces vivimos una situación de que se ha cambiado la normativa penal, tanto el código, porque se han aumentado años de cárceles para determinados delitos, el procesal penal también y la ley penitenciaria. Entonces toda esa normativa penal endurece totalmente, ¿verdad? Si usted fuera mi papá y yo fuera la supuesta delincuente, entonces viene y por usted ser mi papá y por haber tenido en la casa, usted también es cómplice. Entonces ahí se va ya creando una situación que el cómplice tiene 15 años de cárcel, o el jovencito que tiene menos de 18 años, que colaboró, ¿verdad? Como señal, como persona que daba información rápida si venía la policía,
esos ya están condenados hasta que tengan 18 años, ¿verdad? En centros de menores, pero ya están con penas adelantadas, ¿verdad? Digamos, al pasar los 18 años, tú vas a un centro carcelario y ahí ya van las penas. Todo esto es una situación que más temprano que tarde, pues, se va a pedir cuentas por los organismos internacionales porque nosotros somos suscriptores de convenios y tratados, ¿verdad? Igual que muchos países. Así que estamos viviendo una situación muy difícil. Se han creado los comités de familiares de víctimas del régimen de excepción. Ha creado una nueva cárcel, por cierto, que llama mucho la atención porque está en una zona baldía, así grande, ¿verdad? Que tiene capacidad para 40.000 presos de máxima seguridad. Se le llama Centro de Confinamiento contra el Terrorismo. Y los 4.000 que ha mandado ahí ya, esos no van a salir porque las sentencias que han dado los jueces ya no es promedio, sino que suma de años, ¿verdad? Entre 170. Todo eso ha sido repudiado a nivel mundial. Esto es parte del rompimiento de un pacto que tenía Bukele con las maras pandillas, que el anterior fiscal llevaba el caso como catedral, ¿verdad? Y donde estaban los vínculos, y por eso lo destituyeron el 1 de mayo del 2021, cuando ya tuvo la correlación de toda la asamblea. Y por otro lado, hay periodismo investigativo sobre esto. Gran tema. Y también, además de periodismo investigativo, hay inteligencia norteamericana, ¿verdad? Que recientemente están sacando nuevamente a luz pública esos pactos que habían y que se rompieron por, digamos, divergencias y quién manda, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Nunca creímos volver a una situación porque, digamos que de 100 personas que se capturan, de esos casi 70.000, el 40-45% es gente inocente, que nada tiene que ver con maras y pandillas. Ay, esto no pinta nada bien. ¿Y sabes qué parece que pinta bien? Tampoco pinta nada bien. Es Bob Ross. Rob Boss. Rob Oz. Rob Boss. Vamos a ir a un corte comercial y después regresamos con Rob Oz y regresamos. No se vayan. Volvemos. Hola, soy Rob Boss. Me da mucho gusto que nos acompañen. Hoy es un día fantástico. Claro que si tú estás en una prisión en El Salvador, lo siento por ti. Justamente hoy haremos un bonito paisaje salvadoreño. En la franja inferior de la pantalla aparecerán los colores que necesitan para pintar conmigo. Recuerden que para este cuadro, aparte de los colores, necesitaremos muchos conservadores. Imaginen que nuestro lienzo es una celda vacía. Esta celda está muy triste, así que vamos a invitar a ella a unos maras. Tomemos un poco de color carne de cañón. Y vamos aplicándolo sin el menor respeto a sus derechos humanos. Estos maras parecen estar muy enojados, así que si los apilamos unos sobre otros, tal vez podremos formar algo así como unos árboles. Árboles felices. Árboles felices de maras muy encabronados. Pero estos maras están muy solos, ¿no creen? Así que tomemos una mezcla de fuchsia facho y apliquemos bastante fuerza. Para esto, conviene tomar la Asamblea Legislativa acompañado con mucho verde olivo. Ahí está. Es realmente hermoso. El resultado puede ser bastante caótico y muy poco ético, pero no se preocupen. Mientras la gente bonita se sienta segura,
We don't care a shit. Lo demás no importa. And your paintings? Y sus pinturas tendrán más del 80% de aceptación. Okay. Bien, creo que tenemos una pintura terminada. Espero sinceramente que lo hayan disfrutado tanto como él. Nos vemos en la próxima. Happy paintings. Felices trazos. Seguimos aquí en Chamuco TV platicando con Nidia Díaz y este panorama que nos platica, que nos describe es realmente terrible. Y quien está aplicando todo esto es un personaje sui generis, que es Nayib Bukele, que pues muchos han comparado con Trump, con Bolsonaro, es más o menos este perfil muy conservador, muy reaccionario, muy en contra de los derechos humanos, muy en contra de aceptar cosas como el calentamiento global, muy mediático, populista, mediático, de derecha, Sí. pero que aquí además con un ingrediente extraño que es él empieza su carrera política con el Farabundo Martí de Liberación Sí. Nacional. ¿Cómo sucede este fenómeno de Nayib Bukele? Bueno, nosotros éramos mucho más amigos del papá, don Armando, que era un palestino que nos abrigó con la causa palestina y él sí tenía un perfil presidenciable. Empresarios, nosotros no tenemos nada contra los empresarios, eran unas personas progresistas. Hay muchos en El Salvador palestinos. Y era un joven empresario. Tenía discoteca, tenía la importación y comercialización de las motos Yamaha. Y con el papá tenían una empresa de publicidad. Y ahí lo llevamos de candidato a alcalde de un pueblo pequeño, pero con mucho comercio, empresas, el 2012 al 2015. Y en el 2015 también lo llevamos de alcalde de San Salvador, porque en El Salvador el sistema partidista constitucional dice que únicamente a través de partidos se ejerce la política. Y usted, pues, como independiente, no se puede inscribir ni apoyado por un comité social o una organización social, ¿verdad? Entonces hay que inscribirse. El Frente tenía dos niveles: los afiliados y los militantes. El militante es el orgánico, el ideológico, y el afiliado simplemente por intereses comunes usa la bandera y se inscribe. Así fue Mauricio Funes también, con todo su equipo, el movimiento de Mauricio, primer presidente del FMLN, pero no militaba nunca. Entonces esa figura es muy común. Han ido religiosos, profesionales, maestros, empresarios tras la bandera del Frente a las alcaldías. Porque a nivel de diputados siempre se requieren 5 años de militancia, es decir, el ideológico, el orgánico. Claro. Entonces él salió de alcalde de San Salvador, ya desde el 2012 traía los signos del color cian, y su movimiento de amigos que lo apoyaba. Yo hice una campaña casa por casa, puesto de mercado por puesto de mercado en el 2015 con él. Yo he sido legisladora y volví a la legislación. Y me acuerdo que he firmado camisetas, Viva Bukele, Nidia, en color celeste, porque la gente se ponía chaleco rojo, camiseta celeste, gorras rojas, gorras de un color. Y hicimos jornadas médicas, de todo, ¿verdad? Y empezó bien. El problema es que el año que él ingresa como alcalde de San Salvador, se empieza a aplicar una nueva ley en el país de los consejos municipales plurales, que ya no va a ser un solo partido el que tenga todos los concejales, sino que va a ser proporcional. El que saca más votos tiene el alcalde, el síndico y regidores, mayoritariamente, que le permitan decisiones administrativas. Entonces él empieza a promover mucho el movimiento que él quería, ¿verdad? Bukele. Y empieza a contrarrestar la incidencia territorial del Frente, ¿verdad? Y empezaron ya las perspectivas diferentes. Además, él pone las gerencias a su familia y empieza a chocar con criterios de transparencia que, digamos, algunas veces el Frente tuvo que votar con los otros partidos que integraban y no con él. Entonces él empieza a crear una narrativa en el 2017, cuando el Frente le propone otra vez la alcaldía de San Salvador, porque allá no es como otros países que
coinciden todas las elecciones en un mismo periodo, porque la presidencia es de 5 años y las alcaldías y los diputados de 3. Entonces venían en el 2018 las alcaldías y el 2019 la presidencia. Entonces nosotros le ofrecimos otro periodo más. Él dijo que primero garantizara su candidatura a la presidencia. Ya ahí sí se descubrió todo esto en el 2017, entonces nosotros dijimos, ahorita solo hay decisión para llevarlo otra vez de alcalde. Le costó aceptar, hizo un fight delay diciendo que había tomado una decisión difícil, que la política era sucia, que ya el Frente y Arena votaban igual, que eran la misma cosa y que no teníamos presidente, ¿verdad? Pero a la par de toda esa situación, criticaba mucho al presidente del Frente, que era Sánchez Serén, firmante de la paz, ahora perseguido político, ¿verdad? Exilado en Nicaragua. Y él empezó a desprestigiar el mismo gobierno que todos defendíamos, diciendo que ni aspirina había en la farmacia, etc. Esa cosa hizo crisis cuando en una decisión de Consejo Municipal hay 2 votaciones que son contrarias a él y él explota con una compañera que era síndica, ¿verdad? Violentando los derechos de mujer. Las mujeres del Frente dijimos, pídale disculpa, él se va para Estados Unidos, bueno, allá otra vez vuelve con el discurso. Y la militancia pide que se le separe, ¿verdad? Teníamos la experiencia inmediata de Correa en Ecuador, que Lenín Moreno lo había expulsado a ellos y se había tomado el partido, entonces no fue fácil decidir, pero los separamos de las filas. En ese momento nosotros en el 2017, él no compite ya nuevamente para, termina su periodo, que es en marzo del 18, en abril del 18 terminaba, pero él ya se queda como independiente, ¿verdad? Terminando el mandato, y a él llama a votar en contra de las elecciones de alcaldes y diputados en el 2018 y nulo abstención, ¿verdad? Todo esto hace que también vaya acompañado de una narrativa más perversa, ¿verdad? En el sentido que él decía de que la lucha del pueblo salvadoreño, ¿verdad? Y la guerra civil fue una farsa, y que la lucha, por ejemplo, la guerra civil entre criminales, dijo, de ambos bandos, ¿verdad? Y ya la firma de los acuerdos de paz, que se suscribieron aquí en Chapultepec, con auspicio de las Naciones Unidas, el 16 de enero del 92, que eso fue un pacto de corruptos, ¿verdad? Entre los del FMLN y Arena, que era el partido de la oligarquía. No reconocía que era el Estado salvadoreño que firmó la paz. Exacto. Y FMLN como organización representativa de un pueblo que había sido reconocida desde los años del 81 Exacto. por México y Francia en aquella declaración franco-mexicana y que siempre la comunidad internacional apoyó y la solidaridad, ¿verdad? Entonces esa narrativa le va a permitir a él, ya cuando es presidente, de violentar la Constitución permanentemente, esa Constitución reformada, ¿verdad? La Constitución hecha en contrainsurgencia en el año 83, pero en La Paz, reformado 38 artículos, donde se le cambió lo que decía anteriormente, la parte de la doctrina, la Fuerza Armada, se crearon instituciones que garantizaban la independencia de poderes y un sistema de pesos y contrapesos, ¿verdad? Y donde se creaba una Procuraduría de Derechos Humanos, etc. Entonces eso él lo iba a empezar a violentar, ¿verdad? Y a no darle credibilidad a la Constitución, ya cuando es presidente, al grado que se metió con el ejército a la Asamblea Legislativa y empezó a dirigir el 9 de febrero del 2020. Y también empezó a asegurar ya una serie de violaciones que llevaron que ya cuando tuvo una mayoría en el Congreso en el 2021, ya él saca la sala de lo constitucional, le hace un juicio político y al fiscal que llevaba el caso Catedral, que decía la vinculación de él en el pacto con maras y pandillas, y allí pues ha seguido violentando la Constitución, las instituciones. Nosotros habíamos logrado en el gobierno del Frente un instituto de acceso a la información pública basado en una ley del acceso a la ciudadanía a la información del manejo, ¿verdad?, de los fondos. Y ha venido tomando decisiones que cada día reflejan la corrupción, ¿verdad? Cuando fue la pandemia, al no mantener la mayoría en el Congreso, dijo que todo lo que fue la compra de medicamentos, equipos, etcétera, y los insumos para hacer las bolsas de alimentos, incluido frijol, maíz que compró aquí en Sinaloa, no iba a ser
auditado durante 7 años. Recientemente ha dicho de que todos los proyectos sociales no van a tener acceso a la información y van a ser también auditados en 7 años, con el agravante que ahora ha dicho de que los grandes proyectos mega que quiere impulsar, como un aeropuerto, un puerto, el tren del Pacífico, para un territorio de 300 kilómetros, un tren grande, pues sí, todo eso no va a tener licitación, procesos de licitación. Y ahora ha hablado de que la familia y los funcionarios, ¿verdad? Las familias de funcionarios y los funcionarios en sí pueden licitar a esos grandes proyectos y a cualquier otra obra. Y otro agravante para nosotros es que llama a todas las personas que quieren invertir en proyectos de software y de inteligencia artificial a que inviertan y les va a exonerar de los impuestos, ¿verdad? Eso es muy grave en los procesos bueno, tenemos la experiencia del Bitcoin, que agarró 300 millones del erario público. Es el único punto que la población no lo ha acompañado, ¿verdad? Siempre estuvo en un margen de 68, 70% de no, y no lo pudo implementar, ¿verdad? Y sí hemos perdido, ¿verdad? La empresa de la familia se llama Chihuahua, que son los cajeros, donde se iba, esos todavía, hay unos porque ya recogió varios, porque no es efectivo eso, ¿verdad? Entonces, él bueno, ahora me invirtió 20 millones del erario público en el concurso de Miss Universo que va a ser en enero. No me digas. Y lo que sí sentimos mucho para finalizar esta parte es que toda esa institucionalidad, ¿verdad?, democrática, que ni una coma nos regalaron, todo fue conquistado porque se recordarán que las negociaciones fueron en guerra y pues eso nos permitió tener un acuerdo importantísimo en el país que vino a ser como, digamos, una etapa nueva, iniciando un proceso democrático y desmontando la dictadura. Pues ahora él va a reelegirse, ¿verdad? Él sale de lo constitucional que impuso el 1 de mayo del 2021 porque violó procedimientos y razones. Es la que le dice que sí se puede inscribir, violando como 8 artículos. Y esto será el 4 de febrero del 2024. Ya hay una campaña adelantada porque el partido Nuevas Ideas ha bajado. Entonces los diputados andan ahora hacia la reelección, etc. Entonces venimos a una situación muy difícil. Hay una resistencia popular en el país, ¿verdad? No es que la gente esté pasiva. Hay una persecución política a los liderazgos porque los considera enemigos, tanto de izquierda como de derecha. Particularmente nosotros tenemos 36 casos de persecución, unos presos, otros en las casas, y así, ¿verdad? Y otros indagados. Entonces no es fácil el momento. Hay comités de familiares de presos, hay una serie de desaparecidos, no solo del conflicto, sino que también actualmente de víctimas de ahora, de las maras, ¿verdad? Entonces no es fácil, pero siempre hay una esperanza, todo tiene un tiempo, y por eso la lucha de resistencia popular está ahí. Señora mía, hay un tema muy fuerte en El Salvador sobre el ejército, precisamente este poder que tiene desde hace décadas. La situación de la guerra, la situación de la búsqueda de la paz y todo esto, pero hay muchos pendientes, hay mucha impunidad. El tema de la matanza del Mozote sigue, creo que en veremos, sigue pendiente el tema. Recuerdo que hubo el caso de que casi se escondió geográficamente, mediáticamente, políticamente el juicio a los militares responsables de esa situación y que todavía está en veremos. La gente todavía necesita saber qué pasó. Hay un ejército muy poderoso, hay mucha desinformación, hay gente que quiere enterrar todo esto. ¿En qué situación está? Mira, todavía tenemos una deuda con todas las víctimas, ¿verdad? Exacto. Hubieron en El Salvador más de 80.000 muertos, 8.000 desaparecidos, gente en el exilio, habían presos políticos cuando se firmó la paz que salieron de las cárceles y también regresó mucha gente. Para ir superando la impunidad, nosotros tomamos acuerdos para que los hechos no se repitan en el sentido de la reforma constitucional que abarcó doctrina, una nueva seguridad pública, pero también medidas. Se redujo el ejército un 51.2% y se depuró
114 militares salieron por abuso de autoridad, por corrupción y por haber obstaculizado la justicia. Se creó un nuevo organismo de inteligencia del Estado y la seguridad pública fue separada de la Fuerza Armada. Es decir, una serie de medidas para ir garantizando que iba a ser una policía civil. Y se disolvieron todos los cuerpos de seguridad anterior, Guardia, Policía Nacional, Policía de Hacienda, y por supuesto se suprimieron todos los batallones élites que fueron asesinos, como el ACLACAT, que hizo la masacre en Mozote. Exacto. Quedaron ellos vivos, ¿verdad? No fue como Cuba, que, bueno, derrotó militarmente el ejército y subieron presos y todo, ¿verdad? Y se fueron. O en Nicaragua, la nuestra es disolver los organismos y ofrecer proyectos de reinserción, mientras la Comisión de la Verdad que se instaló daba informaciones precisas para seguir las investigaciones y aplicar justicia transicional. Cuando se firmó la paz, empezó un periodo de un año que por cada cumplimiento de acuerdos de paz, en el caso de nuestro ejército guerrillero, se iba a ir insertando en la vida institucional, ¿verdad? Un 20% de cumplimiento de acuerdo, un 20% guerrillero, y se iba a ir suprimiendo todos estos organismos que he hablado y también reduciendo el ejército. Era una cosa. Hasta el 15 de diciembre. La Comisión de la Verdad se instaló en junio del 92 y dio su informe 3 meses después que nosotros habíamos autodestruido las armas, ¿verdad? Porque por cada grupo que se desmovilizaba, el 20%, las armas se metían en un container bajo custodia de la ONU. Cuando el último grupo se desmovilizó, sacaron todas esas armas que estaban cinceladas, etcétera, se hicieron picadillos por los últimos contingentes combatientes del frente y quedaron algunos fusiles intactos, pero sin mecanismos de percusión, etcétera, que fueron puestos en unas tablas que ahora se exhiben en muchas partes como recuerdos, ¿verdad? Digamos, son de exhibición. Pero ya no teníamos ese factor, ¿verdad? Creíamos que era irreversible el proceso. Entonces, cuando viene la Comisión de la Verdad a dar el informe en marzo del 93, Cristiani, toda la Fuerza Armada, rechazaron el informe, porque el 87.3% de todos los casos atroces que se dieron eran responsabilidad del Estado y de los escuadrones, de los grupos paramilitares. Un 3.7% fue indilgado al frente y un 10% que no se supo. De 27.000 víctimas que llegaron a poner denuncias, se sacaba ese promedio, y también 32 casos que investigó un poco la Comisión de la Verdad. Y fueron 3 tipos de recomendaciones, ¿verdad? Separar de los cargos a los que estaban señalados e inhabilitarlos para competencias, digamos, electorales, y aplicar la justicia, ¿verdad? Es decir, que si la gente colaboraba, daba información, pedía perdón, las víctimas lo podían considerar, y también sacar un promedio, digamos, de que el juez, cuando da una sentencia, 30 años de cárcel, pero como usted colaboró, hizo esto y perdió perdón, vamos a reducirla o vamos a, digamos, a sustituirla por mecanismos de trabajo que compensen a las víctimas, ¿verdad? Otra medida era la reparación, ¿verdad? Material y moral de las víctimas, museos, digamos, simbología, y también reparación, ¿verdad? Material, que significaba una pensión, algo digno, ¿verdad? Y lo otro eran todas las reformas políticas que ya se habían iniciado para no repetición. Entonces, todo ese informe y recomendaciones fue rechazado, y se creó una ley que se le llamó la Consolidación de la Paz. Nosotros no teníamos ni un diputado todavía, que permitía perdón y olvido total, ¿verdad? La amnistía se le llamó a esa ley. Esa ley fue vigente 23 años, hasta que una sala de lo constitucional del 2016 la declaró inconstitucional y mandó a hacer una nueva ley de reconciliación basada en la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición de hechos, ¿verdad? Estando el gobierno de Sánchez Serén, se hizo esa indicación de la sala. Nosotros trabajamos 3 años en ella, pero al final las víctimas no quedaban satisfechas todavía en el tema de justicia, en el tema de que no había acceso a los archivos inmediatamente, entre ellos el caso del Mozote. Bueno, la cosa es que Bukele ya estaba en el gobierno, ya había ganado en el 2019,
y la ley salió en el 2021 y no se pudo revertir. No se pudo, digamos, superar la observación todavía que Bukele le vetó por 2 cosas. Porque se volvía a reiterar que el ejército no se podía meter en las cosas políticas, porque ya se había metido a la asamblea, y porque había que reparar como Estado a la víctima. Entonces dijo, nosotros no hemos hecho nada, estos son los criminales de nosotros, ahí argumentó otra vez. La cuestión es que hasta este día, a esta hora, todo lo poquito que habían hecho los gobiernos del frente, como pedir perdón, reconocer, empezó un proceso de reparación. Hubo símbolos, tenían programas las víctimas en la televisión para recordar, y había un proceso ya de reparaciones en varios temas. Todo eso se quedó atrás, ¿verdad? Ya no hay ni 5 que se dé a las víctimas y no se ha avanzado. Recientemente, que fue el Día de la Verdad y la Memoria en El Salvador, por ser Día Nacional de San Romero, las víctimas llegaron otra vez al Congreso, ¿verdad? A decir, hagamos otra vez la ley, pero no hay eco ahorita. Con el agravante que está estigmatizado todo ese periodo diciendo que fue una lucha de corruptos, lucha de aquí, farsa. Entonces vivimos un momento y los símbolos han querido desmontarse, ¿verdad? Todo lo que es el mozote. Botaron el mural que habían hecho las víctimas, han hecho otro. No quieren dar los archivos, ¿verdad? Que es el punto central. Quitaron al juez que había llevado el caso, porque al nombrarse una nueva sala de lo constitucional en el 2021, también se hizo una ley que todos los jueces mayores de 60 años o que tuvieran 30 años de servicio para afuera. Y entonces, entre esos jueces, se fueron muchos que tenían casos de violaciones de derechos humanos en el conflicto. O antes del conflicto, y también los fiscales, ¿verdad? Mayores de 30 años de 60 años y 30 años de servicio para afuera. Entonces todo eso fue para acomodar un sistema judicial y un ministerio público que ya traía casos, ¿verdad? Adecuarlo a la medida del régimen actual. Entonces sí estamos viviendo situaciones difíciles porque, por ejemplo, el Monumento a la Reconciliación, ¿verdad? Que habíamos hecho, era muy bueno. Ese se quiso desmontar hasta llevar unas grúas y el propio secretario general de las Naciones Unidas le habló a Bukele que no destruya. Pero muchos murales populares que habían, o símbolos, sí han sido destruidos, ¿verdad? Por los alcaldes actuales de Nuevas Ideas. Todo un retroceso muy fuerte que hemos tenido también en materia de memoria. Una pregunta. A mí lo que me llama la atención es el enorme esfuerzo que ha hecho el pueblo salvadoreño por salir de la violencia, por salir de las lógicas de guerra interna, etcétera, y lo fácil que es echar esto abajo. Porque lo que usted me está diciendo es que Nayib Bukele en realidad no es el héroe que piensa Gustavo de Hoyos Walter aquí en México, que piensa que es realmente un héroe fantástico, un demócrata extraordinario. No lo es, ¿verdad? No, pero ¿por qué es tan difícil cambiar la historia? Uy, qué pregunta. Uy, por ahora. No, porque es un esfuerzo. Mira, nosotros hemos aprendido lecciones, ¿verdad? Primero que nada es lineal, ¿verdad? Que si no es lucha permanente, no se puede revertir fácilmente Ahí todo. está. O sea, esto es importante. Sí. tú viste cómo se derrumbó la Unión Soviética, ¿verdad? 70 años de revolución socialista. Yo estuve en el 26 Congreso del PECUS en el año 86 por primera vez. Y la gente estaba insatisfecha por cuestiones pequeñas, la durabilidad de una batería, el que no le hubieran resuelto el gas propano, las mujeres la toalla sanitaria que estaba acaparada, unas cosas que... Y habían 300 patentes, ¿verdad? Inventos, ya estaban en el espacio. Y la gente tenía inconformidad del diario que hacer, ¿ves? Sí. Entonces no había una coherencia y correspondencia a las satisfacciones, ¿verdad? Y se desmoronó un bloque socialista europeo. Y ahora está en procesos de lucha, otra situación. Entonces, nosotros aprendimos esa lección de que si eran los referentes que tenía la izquierda. Y otros pueblos han resistido, como Cuba, como Vietnam, que están siempre, ¿verdad? Porque cultivan la memoria, cultivan la parte, digamos, del proceso. Y, bueno, nosotros estuvimos 10 años en el gobierno, ¿verdad? Nos costó. E hicimos conquistas para que nunca más se volvieran a repetir los hechos de dictaduras de 60 años. Yo nací bajo dictadura militar
crecí bajo dictaduras militares y me organicé y luché contra esa dictadura, ¿verdad? Ahora tenemos una nueva modalidad de la dictadura, ¿verdad? Militar, apoyada por los militares, pero un civil, y un modo de gobernar autoritario de control de los poderes. Nosotros aprendimos en la lucha que no es que uno aspire a tener incidencia en todos los poderes, pero con un objetivo, favorecer al pueblo, democratizar mucho más, ¿verdad? Entonces no es que uno se oponga a que haya una incidencia real, no solo en el Poder Ejecutivo, sino que en otros poderes. El problema es para qué querés el poder, ¿verdad? Si para favorecer a los sectores populares, para hacer una transformación estructural, o para hacerte tú más rico con un modelo neoliberal que propicia, por ejemplo, en el caso Bukele, es el de los más grandes neoliberales que hay ahorita en el nuevo bloque económico que se está configurando en El Salvador, acorde a la revolución tecnológica, la cuarta revolución tecnológica mundial, porque le da, vengan aquí, todos los que quieran invertir en software, sí, en inteligencia artificial, el Bitcoin, los grandes proyectos, ¿verdad? Da la puerta abierta, ¿verdad? La mesa está servida. Dice. Sí, entonces vengan acá, ¿verdad? Aquí nadie se opone, no hay ya un sistema de pesos contra pesos, hay información que se va a dar hasta en 7 años, etcétera. Y formar sociedades, ¿verdad? Familiares y también con otros funcionarios. Entonces uno dice, bueno, no es que él sea antioligárquico, no. Si me habla de Trump, era fanático de Trump. Cuando él ganó, Trump era el presidente de Estados Unidos y el que le mandó de embajador era precisamente el que dirigió los asesores norteamericanos que hubieron en El Salvador, permanentemente 300. A mí me capturó un cubano americano, siempre lo he dicho, tengo un testimonio escrito, que era asesor de los GOES, Grupos de Operación Especial, porque habían 8 asesores por guarnición, ¿verdad? Me refiero a brigadas, destacamentos, el pentagonito que teníamos, ¿verdad? Que era inteligencia, dirigida por los norteamericanos, no por el pueblo, sino por, los yanquis, pues los asesores, ¿verdad? Entonces, el coronel que llegó ahí de embajador, Johnson, era el que andaba en los helicópteros supervisando a todos, ¿verdad? Y lo mandó de embajador. Y a la par se sentaba en el Consejo de Ministros porque ahí lo invitaba. Y el día que se metió a la asamblea con el ejército y la seguridad pública, el coronel hizo un Twitter felicitándolo, ¿verdad? Es decir, la pérdida que tuvo Nayib cuando se fue a Trump es que entró los demócratas con un conjunto de congresistas que empezaron a exigir a la administración Biden que se cumplieran 2 ejes del Triángulo del Norte que nunca se tocaban para Bukele, no los supervisaba Trump, que era transparencia e institucionalidad. Él supervisaba prosperidad, seguridad y migración, pero habían 2 ejes más que era precisamente institucionalidad y transparencia, que se lo permitían, le toleraban que jugara con todo, ¿verdad? Entonces, ya cuando llega Biden, recibe informaciones de congresistas como Norma Torres, como McGovern, es decir, que habían estado en los procesos de El Salvador, acompañando a exigirle transparencia e institucionalidad, que no se meta. Usted vio cómo Trump se quiso meter al Capitolio, ¿verdad? O Bolsonaro ahorita con puras redes y cosas así. Pues ellos tienen un margen también dentro del estereotipo que tienen de la democracia. Pero no hay contradicciones secundarias en esa exigencia. Nunca le van a aplicar una medida que no va ya más allá de algunos funcionarios de él salir en listas, Engels, por ejemplo, y quitar la visa. A mí no me la dan nunca. Es decir, se puede vivir sin visa, pero ya cuando empiezas a hacer medidas como las que hacen contra Cuba, contra Venezuela, contra otros pueblos, bueno, la misma Nicaragua, asediados, ¿verdad? O medidas así que afectan y se convierten en delitos de lesa humanidad contra los pueblos. En El Salvador nunca va a suceder eso, ¿verdad? Porque para empezar, nuestros 3 millones de habitantes en Estados Unidos que mandan remesas, casi igual que el Producto Interno Bruto, ¿verdad?, de El Salvador. Es decir, ellos dan también impuestos en Estados Unidos. Todos nuestros compatriotas pagan impuestos que mantienen economía. Entonces, a él no le interesa meterse con eso de la
de las remesas y por eso no va a tomar bloqueos, ¿verdad? Como lo hacen, por ejemplo, contra Cuba. Entonces, quiero hacer ver, pues, que este régimen actual nosotros lo caracterizamos con 4 o 5 cosas, ¿verdad? Autoritario, unos más, otros menos, dicen fascista, otros fascistoide, pero la verdad es que controla el poder total ahora, ¿verdad? Tiene el órgano judicial, la sala, ha recomodado, tiene el parlamento, tiene un bloque oficialista que tiene la mayoría absoluta, ya ni siquiera mayoría simple o calificada, como llamamos, sino que absoluta. Tiene una oposición de 20 diputados, integrantes de 4 partidos, ¿verdad? 3 de derecha y el Frente, que tiene el peor periodo de desacumulación, ¿verdad? Institucional. Tenemos 4 diputados, todos jóvenes, 3 mujeres, un compañero. Si hablamos de las nuevas generaciones, cómo se representan, te digo que está bien, porque más mujeres, por ser 53% de la población nosotros, y juventud. Ahí están dando la batalla, ¿verdad? Pero decimos, bueno, tiene el control de la Asamblea, cambió reglas de funcionamiento, tiene el órgano legislativo, el órgano judicial y tiene el Ejecutivo. Además tiene el Ministerio Público, la investigación del delito. La Procuraduría la tiene también controlada hoy, de Derechos Humanos, la Procuraduría General, la Corte de Cuentas, todos los organismos que eran de peso, contrapeso, o los ha disminuido. Entonces él tiene todo el poder. Entonces es autoritario no solo por tener eso, sino por las medidas. Más el poder de la prensa. Más el poder de la prensa y el poder oligárquico que está con él, ¿verdad? Entonces es un gobierno autoritario, fascistoide, neoliberal, y además con grandes posibilidades de reelegirse, y con toda la intención de hacerlo. Y tiene también corrupción, ¿verdad? Es decir, no es que me dicen, hallale un punto bueno, pues, por favor. Yo digo, bueno, ¿en qué sentido, verdad? Mira, ¿en qué sentido voy a hallar, digamos, un punto de vista bueno si el alto costo de la vida que llevamos ahorita es terrible, ¿verdad? Hay más de que... ¿Cuántos desempleados hay? Porque él lo que empezó a limpiar las instituciones para dejar solo gente afín a él. Y también la gente que sospechaba que podían ser del Frente Farabundo, después de 10 años de gobierno, la sacó. Ahora ha crecido el desempleo grandemente. La pandemia trajo su propia situación de despido. Pero ahora, por ejemplo, para reordenar el centro histórico, han despedido como 6,000 personas, le han quitado los puestos, ¿verdad? Del sector informal. Ahorita acaban de sacar 3,000 de puestos. Entonces era la gente que vivía del diario del coyol cortado, coyol comido, dicen, ¿verdad? Sí. Es decir, sumándose a la fila del desempleo, ¿verdad? Más el alto costo de la vida, ya no es una persona que va a tener, digamos, incrementamos la producción agrícola, ¿verdad? Como antes. Mira, nosotros en los 10 años de gobierno dejamos, según la CEPAL, reducida la desigualdad social 12 puntos y 10 puntos la extrema pobreza. ¿Pudo ser más? Sí, pero no nos atrevimos. Es decir, las izquierdas cuando llegan a los gobiernos tienen una posibilidad también histórica. A veces no controlamos el poder judicial ni el poder legislativo, pero tenemos en nuestras manos posibilidades de atrevernos a hacer cosas para hacer avanzar la transformación de un país. Nosotros hicimos muchas cosas, pero nos faltó más atrevimiento. Siempre estábamos bloqueados por la Corte Suprema, no la tuvimos nunca, Me suena. por el Congreso. ¿Dónde hemos oído eso? Pues no sé. Eso y la memoria histórica, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? Y siempre a un sentido donde queremos ir, porque nosotros tenemos visión inmediatista de hoy, del ombligo. Y toda esa guerra mediática, tecnológica, ¿verdad? Es difícil. No le invertimos a las comunicaciones tampoco, ¿verdad? Mira, teníamos un canal de televisión como Incidencia de Partido, radios, medios escritos, y no le apostábamos, ¿verdad? Con el agravante de que Mauricio Funes era un publicista, más que publicista, comunicador de periodismo investigativo, y él tenía su propio capital cuando la gente votó por él. Creían en él, ¿verdad? Así, en lo que él denunciaba, decía, tenía una facilidad. Sánchez Serén era un firmante de la paz, dialogante, creó consejos, incorporó a todos los sectores, ¿verdad? Para ver todos los temas del país. Era buena onda, buena gente, pero no era comunicador
y no le apostaba a la comunicación. Mira, Nayib, 40 millones en publicidad, controla todos los medios, y en eso de la comunicación siempre hay que decir lo que uno hace, cómo se dan las cosas, ¿verdad? Nosotros, como izquierda, tenemos los problemas de Uruguay, de Brasil, tuvimos el problema de Argentina, El Salvador mismo, son ejemplos de que uno cuando da algo tiene que vincularlo a los derechos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros dábamos los paquetes agrícolas, los bonos, el abono, el fertilizante, pero ¿quién los daba? Los alcaldes. ¿Cuántas alcaldías teníamos nosotros? De 262 lo teníamos como 60. Y si es un alcalde de derecha, jamás va a decir que Sánchez Serén estaba mandando ese abono, ese paquete. Caravana con sombrero ajeno. O FMLN. Ellos eran los que decían. Y por otro lado, ellos hacían las listas de los beneficiarios en las alcaldías. Claro. Fue un método incorrecto. ¿Y qué más decirte? Jamás lo vieron en un enfoque del derecho al alimento, el derecho a la alimentación, a la seguridad alimentaria. Al final la gente decía, no, es que nosotros pagamos impuestos y es obligación del gobierno hacerlo. Nunca le enseñaste la diferencia en la voluntad política de la derecha, que no tenía, y la voluntad política de la izquierda. Igual el paquete escolar. ¿Quién daba los paquetes escolares? 2 uniformes completos al año, un par de zapatos, útiles escolares, el vaso de leche, la merienda, todo eso lo dábamos. Vaya. ¿Quién lo daba? El director de las escuelas. Pero había directores de derecha. Nunca. Y además esos uniformes, ¿dónde eran producidos? En talleres en los municipios. Generabas trabajo. Esto también lo hacía Correa. Nada más que Correa ponía unos grandes rótulos diciendo la revolución ciudadana ha llegado y las señoras tejiendo, ¿verdad? En las máquinas de coser. Y te digo, nosotros jamás dijimos esas cosas. Él sí cacareaba sus huevos. Sí, y 100.000 títulos de propiedad dimos, ¿verdad? Democratizamos eso. O sea, pero ¿quién lo daba? ¿Cómo lo hacíamos? Eso es muy importante. Y si no, tampoco, por ejemplo, un ministro de Agricultura, que no compara el pasado, de dónde venimos, que la tierra concentrada, que no había nada, a dónde estamos hoy y dónde queremos ir, eso es nefasto, ¿verdad? Porque no le enseñas a la gente una conciencia de proceso, sino del ombligo de ahorita. También nosotros tuvimos esos problemas. Yo lo hago como una autocrítica porque ya nos dimos suficientes latigazos, ¿verdad? Entre nosotros, después que perdimos el gobierno, después de tenerlo 10 años, empiezan las culpas, los liderazgos, ¿verdad? Tú tuviste la culpa, yo no, el otro. Pudimos hacer esto, pudimos hacer todo eso. Eso nos pasa cuando perdemos el gobierno, ¿verdad? Dice que es un gobernante autoritario que gobierna violando la Constitución, pero aparentemente tiene una aceptación muy, muy, muy grande. ¿Realmente tiene esa aceptación por una parte? Y por otra, ¿cómo está constituida la sociedad salvadoreña? Bueno, existe un poder económico. Nosotros le llamábamos antes la oligarquía. Primero, cuando empezamos la lucha popular, eran 14, después se fueron 7. Una oligarquía que fue terrateniente, ¿verdad? Agroexportadora, y después se convirtió en financiera. Ahora se ha readecuado, ¿verdad? Empezaron ciertas contradicciones con ellos, con Nayib y con la oligarquía, más la gremial, ¿verdad? Sobre todo ciertos sectores. Pero al final, en una reunión que hubo al inicio de su gestión, él ofreció, ¿verdad? Reunió a todos los grandes oligarcas y les dijo que estaba dispuesto a trabajar con ellos. Por ejemplo, Griet, uno de los millonarios, hay otro grupo que se alineó y otros que entraron en contradicción, como eran los dedicados más al comercio. Pero al final se alinearon, ¿verdad? Grandes empresarios. Pero la gente... Bueno, la gente en general. Sí, mira, el sector industrial desarrollado no ha estado mucho, ¿verdad? Más que todo, nosotros tenemos una composición de pequeñas empresas, de sector informal, hay un porcentual de obreros, agricultura, campesinos también, ¿verdad? Pero precisamente hay que hacer una readecuación, ¿verdad? Porque en el tiempo de pandemia, el proceso de migrantes, nosotros somos aproximadamente unos 10 millones, ¿verdad? 7 más o menos están en el país y unos 3 particularmente en la diáspora, pero centrados más que todo en Estados Unidos, ¿verdad?
Hay unos por allá por Italia, que son como unos 60,000, en España, bueno, en Barcelona, ¿verdad? Y así regaditos. Pero el grueso, bueno, siempre dijimos que la economía de consumo es lo que más prevalece a partir de la remesa, ¿verdad? Más que por trabajo, la gente consumía por remesa, porque la remesa llegaba a ser para nosotros como, digamos, un presupuesto nacional, un poquito de presupuesto, ¿verdad? Y las deudas han crecido. Tenemos un país súper endeudado, ¿verdad? Súper endeudado ahorita. No es que ahora se comenzó la deuda, pero ahora ha crecido mucho más, ¿verdad? Y ha bajado la producción agrícola, importamos, ha bajado la producción nacional y estamos en una configuración social que hay que hacer un estudio actualizado porque ha cambiado muchas cosas. Entonces hay grandes posibilidades de que se reelija. Sí. Y no hay un movimiento social. Mira, hay una lucha de resistencia, sí. ¿verdad? Hay varios bloques que se coordinan para las marchas, se coordinan en las expresiones de protesta. Las marchas no han parado, ¿verdad? Pero, y los sectores se organizan. Hay organizaciones de todo, ¿verdad? Los sindicatos se están reactivando. Bueno, el comité de los despedidos existe, el comité de vendedores ambulantes existe, está todos los que luchan por el medio ambiente, las mujeres están organizadas, los jóvenes, pero también la asociación de veteranos, ¿verdad? Son veteranos de dos partes, porque hay una ley, curiosamente, que es como una ley de reconciliación para todos los veteranos. Están los que luchaban por defender la patria del comunismo, y estábamos nosotros que luchábamos por la democracia, ¿verdad? En el país nunca discutimos en la asamblea ideológicamente quién tenía la razón. Todos se les consideró que lucharon por El Salvador y se les dio un beneficio como veteranos, ¿verdad? Entonces están ahora en una organización amplia que se llama la Alianza por la Paz, y como se han ido perdiendo las reivindicaciones que habían logrado, están en la calle también. Los liceados de guerra igual, ¿verdad? Están siempre en lucha, pero digamos que los sectores que se resisten, ¿verdad?, al modelo económico, social y sobre todo a la pérdida de derechos políticos, están más agrupados en el Bloque Popular de Resistencia y Rebeldía, que aglutina 12 sectores y muchas organizaciones populares. Está la Coordinadora de Organizaciones Populares, ¿verdad?, que no solo son sindicales, sino que organizaciones sociales. Está también el Frente de Organizaciones Populares, el FOP. Está esta Alianza por la Paz, ¿verdad? Hay una serie de movimientos políticos sociales que luchan, más allá de lo gremial. Cuando compitió Nayib para la elección, habían 6 partidos políticos. Cuando se compitió para diputados alcalde en el 2021, crecieron a 8 partidos. Ahora ya inscritos para la competencia electoral hay 12 partidos. Y hay una serie de movimientos que están en cola en el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? ¿Que quieren ser partidos? ¿Ah? ¿Que quieren ser partidos? Sí, pero no va a ser tan fácil porque los que le han dado personería jurídica recientemente son un poco alineados a Bukele, ¿verdad? Izquierda inscrita sobre el Frente Farabundo Martí, ¿verdad? El Frente está trabajando junto a todos estos sectores populares y sociales, ¿verdad?, en un frente amplio. Todo el mundo dice ahorita, ¿verdad?, hay que construir una propuesta, plataforma. Se le apuesta a la Asamblea Legislativa a buscar tener el mayor número de diputados posibles y alcaldías. Conste, ahora quiere reducir las 262 alcaldías a 50 para tener el poder absoluto territorial, ¿verdad? Y diputados, como son 84, ¿verdad?, quiere reducirlo a 60 o a 50 para tener más poder concentrado. Pero te digo que se va a participar en elecciones como una forma de lucha, ¿verdad? Se va a participar. Que la lucha se va a resolver ahí de todos los problemas, no. Pero no puedes ser ignorante de un proceso
Y la lucha, digamos, nosotros nacimos luchando, vivimos para luchar y seguiremos luchando, ¿verdad? Aunque tengamos los gobiernos, siempre luchamos. Pues sí. Por esas experiencias, ¿verdad? De que nada es lineal y que la derecha no escatime esfuerzos por darle vuelta a las cosas y volver a asumir el poder y el control, ¿verdad? Y aquel que, como dicen popularmente, pispilea, pierde. Entonces la lucha para nosotros hoy más que nunca está ahí. Y la resistencia también. Hemos vuelto a los años 70 porque hay persecución, ¿verdad? Te digo, el enemigo interno ha sido creado por Bukele. Todo aquel que se lo opone, todo aquel que él considera que lo afectó en un momento determinado, le crea y fabrica casos, y lo ofrece como tal. Yo tengo un proceso de investigación. Aquí hay varios asilados, hay también en Nicaragua, hay gente que ha salido porque eso que te circulen en listas, la fiscalía y diga, todo el gabinete de Sánchez Serén tuvo sobresueldos. El sobresueldo no es un delito tipificado en el Código Penal. Entonces, como no está tipificado, ¿verdad? Pero este recibió estipendios, gastos de representación, bonos, complemento salarial, ¿verdad? Entonces a este le vamos a poner que se enriqueció ilícitamente, etcétera. Y entonces empieza la persecución, ¿verdad? El montaje. O un compañero hace poco, un que fue diputado, tuvo un altercado de tránsito, lo metieron preso, ¿verdad? Entonces el juez dijo, bueno, ahora le voy a aplicar medidas. El fiscal tiene 24 horas para apelar. No apela en las 24 horas, sino cuando ya iba para afuera el compañero, ¿verdad? Y lo han regresado. Todo eso es una arbitrariedad increíble, ¿verdad? Entonces estamos en lucha, compañeros. Pues ojalá y gracias por la solidaridad. Ojalá que el pueblo salvadoreño se pueda organizar. Sí. Para Estamos evitar en que ese proceso. ese monstruito siga creciendo. Estamos en ese proceso. Es un monstruote, es una situación. Sí, pero que siga complicada. creciendo y que no haya necesidad de que... Mire, hay otros pueblos que lo admiran mucho, ¿verdad? Países. Y dicen, hay que poner regímenes de excepción aquí. Sí. Y se empiezan a crear un concepto que es bueno, los regímenes de excepción, cuando es una seguridad imaginaria, porque no están todos esos países así. Inclusive en El Salvador, cuando usted entra en encuestas y usted está de acuerdo con el régimen de excepción, sí. Y cuando se suspenden garantías, que no tiene derecho a abogado, no, eso no. Pues no y mire, y que esté gente presa inocente, no, eso no debía ser así. Solo deben de estar los culpables. Además, la gente tiene temor. ¿Qué pasa usted si tiene todos los teléfonos intervenidos porque está suspendido el derecho que uno tiene a la privacidad, ¿verdad? Están intervenidas las comunicaciones, la correspondencia, todo eso, porque están suspendidos esos derechos. Si a usted le llega con una cámara y le dicen, ¿y usted quién cree que va a ganar, verdad? ¿O está de acuerdo que Bukele se reelija? Y la cámara enfrente, y usted dice, sí, estoy de acuerdo. ¿verdad? Sí, lo que quieran. Sí, o llamada por teléfono, ¿qué hacen, verdad? Algunas encuestadoras. Híjole. Entonces eso es lo dañino, ¿verdad? Que él va creciendo, pero hay un descontento. ¿Quién va a creer que las familias de esos 70,000 casi que están presos, ¿verdad? Paso, mecha. No tiene un resentimiento o una cosa por el vejamen que le están haciendo a las personas, ¿verdad? Y la gente debate entre los derechos humanos y la paz. La paz supuesta se la da Bukele porque ya no le cobran, digamos, renta, porque ya puede salir en bicicleta a su hijo ahí, sin que una mara esté en una esquina, pero un gran costo que es la violación flagrante de los derechos humanos y de su misma familia. Nada pasa hasta que lo tocan, ¿verdad? Y usted ve personas, pero increíblemente, ¿verdad? En esa situación de contradicción y de temor, ¿verdad? Pues Nidia, muchísimas gracias. Muchísimas. Por esta plática. De verdad. Sí, pues toda la solidaridad, esperando a que esa situación no crezca demasiado. Sí. Y que se revierta. No, ¿Verdad? nuestra Muchas lucha gracias. permanente. ¿verdad? Luchamos nosotros, la izquierda, contra un sistema capitalista neoliberal, pero también contra un sistema patriarcal, ¿verdad? Muchas mujeres habíamos logrado muchas cosas. Hoy he venido a participar en la constitución de la Internacional Feminista. Vienen muchas mujeres que tienen responsabilidades también, o luchadoras, y esta lucha no acaba, ¿verdad? O sea, claro. El nuevo estereotipo de la masculinidad hay que construirlo en nuestros procesos de transformación y de cambio, porque somos muchas mujeres las que enfrentamos también toda esta flagrante violación, las madres,
Usted viera la foto, ¿verdad? Son dramáticas. Las primeras en línea buscando a sus hijos son las mujeres. Ay, pues, Bueno, muchas gracias. Y ha sido un gusto conversar, estar en este programa. En verdad, bienvenida. Está envidiado por mucha gente y les felicito. Muchas gracias. También, muchas gracias y Y felicidades él también por la en lo lucha. particular dirige un instituto, yo lo conocí ayer. Muy bueno. Pues muchas gracias, señoras y señores. Otro programón para compartir, ya lo sabe. Cuídense mucho, nos vemos a la próxima y coméntenlo. Bye. Nos vemos. Hasta luego. Chao.